Vamos adelante. Dios les bendiga a todos otra vez. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Reciba la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una bendición hermosa poder estar aquí para hablar de la palabra del Señor. Y hoy yo le voy a invitar a que usted vaya al Antiguo Testamento y vaya al segundo libro de los Reyes. Vamos a concentrarnos esta mañana en el capítulo 5 del segundo libro de los Reyes. Gloria al Señor. Tan pronto lo consiga, usted se pone de pie en reverencia a la maravillosa palabra del Señor. Gloria a Dios. A los hermanos nuevos, el que esté a su lado, que tiene más tiempo, pues ayúdelo a conseguir la porción, porque yo sé que a muchos hermanos nuevos se les hace todavía difícil conseguir las porciones bíblicas. Gloria al nombre del Señor. Segundo libro de los Reyes, capítulo 5. Gloria a Dios. Y yo voy a leer solamente el primer versículo. Amén. Que dice: a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Y era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Te glorifico, Padre, porque nuevamente me concedes el privilegio de predicar tu palabra. Te pido que en esta mañana tú me utilices como un canal de bendición, que yo pueda predicar tu palabra con denuedo y con sabiduría de lo alto, para gloria de tu nombre, para edificación de tu pueblo aquí presente y de aquellos que en diferentes países también recibirán esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Voy a utilizar un tema durante el desarrollo de este mensaje: el precio de la lepra. Grábeselo bien: el precio de la lepra. Quiero dedicar la primera parte para describir un poco la figura de este personaje que estará tomando parte del mensaje en estos días. Un hombre llamado Naamán. Esta historia sucedió para el tiempo del profeta Eliseo, que fue un hombre al cual Dios usó con gran poder, con gran autoridad, y que hizo muchos milagros, tanto en Israel como en Judá. Y cuando digo Israel y Judá, para los que no saben, todos ellos componen el pueblo de Israel. Lo que pasa es que a partir de lo que teológicamente se conoce como el gran cisma, Israel se dividió en dos países. La tribu de Benjamín y la tribu de Judá formaron lo que se conoció de ahí en adelante como Judá. Y las otras 10 tribus formaron lo que se conoció como Israel. De ahí en adelante, cada una de esas naciones tenía reyes aparte, distintos. Se hicieron dos pueblos que, tristemente, siendo todos el pueblo de Dios, llegó un momento en que se convirtieron también en enemigos y hasta guerrearon uno contra otro. Eso pasó en la historia. Naamán era general del ejército de Siria. Siria era un país que todo el tiempo tenía problemas con Israel. Era un país que a cada rato venía a invadir, se pasaba peleando todo el tiempo contra el pueblo de Israel y muchas veces el pueblo de Judá. Era lo que llamamos un enemigo persistente. Él no se rendía. Si él ganaba, tomaba territorio. Si él perdía, no se quedaba con los brazos cruzados. Venía nuevamente y trataba de invadir al pueblo de Dios. Esto, en cierto modo y en forma
simbólica puede representar a nuestro enemigo el diablo también, que en muchas de las batallas nosotros le ganamos a él y en otras él nos gana a nosotros, y en esas que nosotros le ganamos él sigue persistiendo para ver de qué forma nos derrota. Ahí está la lucha del cristiano. Ahora yo quiero presentar 3 cualidades que la Biblia misma describe de este hombre. Lo primero que quiero que usted vea antes de las cualidades era que el nombre de Naamán era un nombre muy hermoso dentro de esa cultura, porque Naamán significa agradable. Era una persona de una personalidad agradable. Y ahora la Biblia describe 3 cualidades de él. Número 1, que era varón grande delante de su Señor. Cuando habla de Señor, se estaba refiriendo al rey de Siria. Y ahora dice que Naamán era grande delante del rey. Significa que había muy buena relación entre el rey y el general del ejército, que muchas veces eso no sucedía. Pero que la forma en que Naamán agradaba al rey hacía que el mismo rey le diera un título o una posición de grandeza delante de él. Y usted sabe que en los tiempos de los reyes no era fácil que un rey considerara a una persona grande dentro de su reino. Casi siempre ellos tenían a las demás personas como que las subestimaban, porque cuando los reyes a alguien le daban un lugar muy importante, tenían el temor de que esa grandeza que se le otorgaba hiciera que en un momento dado se rebelaran contra los mismos reyes. Pero parece que la personalidad de Naamán era tan agradable que el rey de Siria confiaba en él y lo consideraba como un hombre grande delante de él. Lo segundo era que le tenía grande estima. Verlo grande es reconocer su posición, pero estimarlo es sentir afecto, afección por él, porque no solamente parece que había una posición que él ocupaba, que el rey conocía, sino que había un cariño personal. Lo tenía de gran estima, le daba valor a aquel hombre. Y lo tercero era que aquel hombre era valeroso en extremo. Cuando la palabra dice valeroso en extremo, está hablando no de un valor, no de una valentía común ni normal, sino que era este hombre que iba por encima del riesgo, que no importando cuán difícil era la guerra, este hombre le metía mano e iba de frente. Por eso estas 3 características de este hombre: valeroso en extremo. Ahora, había una razón para que esto sucediera, y está ahí mismo en el versículo. Dice: porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Oiga esto, esta parte yo quiero un ratito concentrarme en ella, porque Siria era enemiga de Israel. Y ahora la Biblia me dice a mí que al general del ejército de Siria Dios lo había usado. Porque cuando dice la Biblia que por medio de él Dios le había dado victorias a Siria, quiere decir que Dios lo había usado. ¿Por qué Dios tiene que usar muchas veces a los enemigos de su pueblo? Porque muchas veces el pueblo de Dios es tan desobediente que Dios tiene que usar hasta los propios enemigos de su pueblo para meterlos en cintura. Entonces muchas veces Israel y Judá deshonraban el nombre de Dios al grado que Dios permitía que sus enemigos los pisotearan. Esto debe ser un signo de interrogación para ti y para mí. ¿Por qué muchas veces nuestros enemigos se burlan de nosotros y hasta nos pisotean? Sería bueno entonces preguntar si es que Dios está permitiendo usar a otro que no se supone que use para ponerme a mí en el lugar que debo de estar. Lamentablemente Israel muchas veces no aprendía la lección. Este hombre era el comandante militar jefe de este ejército de Siria. En los días de Acab y de Josafat, ustedes recuerdan que hubo una guerra. Siria había peleado contra Israel y había ganado.
la victoria fue tan grande que ahí es que entonces Naamán recibe el título de un hombre valeroso en extremo delante de su señor. Hay una leyenda, escuche esto, no diga que yo dije que la Biblia dice, porque lo que yo voy a decir, yo no he dicho que la Biblia dice. Hay una leyenda judía que dice, escuche bien, que Naamán fue aquel soldado que disparó una flecha al azar y que esa flecha mató a Acab, el rey de Israel, cuando Dios permitió que Acab muriera porque Acab había mandado a matar ¿a quién? ¿Se acuerda de Nabot? Por la viña de Nabot lo mataron siendo inocente porque no quiso negociar su heredad. Dios entonces manda una profecía y le dice ¿cómo se llama? A Acab que los perros lamerían su sangre, y luego le dice que a la mujer de él, a Jezabel, los perros se la comerían. Y cuando van a la guerra, Josafat y Acab se quiso salir de listo. Entonces le dijo a Josafat: vístete tú las ropas reales. ¿Y qué pasa? Que la orden del rey de Siria era: no le disparen a nadie sino al rey. ¿Qué pasa? Que Acab quiso salirse con la suya para escaparse de la ira de Dios, porque él sabe que al no tener ropa de rey sino de soldado, pues la lanza vendría disparada al rey, que en ese caso era Josafat. Pero ahí la Biblia aclara que una flecha tirada al azar no le cayó a Josafat, le cayó a Acab y mató al que querían matar. Gloria a Dios que Josafat gritó y dijo: no soy yo, no soy yo. Porque si no, Josafat también lo linchan, porque nadie manda a Josafat a meterse con un enemigo de Dios a apoyarlo en una guerra. Entonces, es una leyenda judía. Los rabinos judíos dicen que supuestamente ese hombre que tiró esa flecha fue Naamán. No hay base bíblica. Yo no tengo base histórica para probarlo. Simplemente es una leyenda entre los rabinos de Israel que dicen que fue ese hombre. Si fue o no fue, no lo sé. Pero de todas formas, si ha sido así, pues entonces verdaderamente aquel hombre era usado por Dios. Porque ¿cómo es posible que esa flecha salga al azar y que vaya directamente donde el enemigo de Dios, el que Dios quería quitar del pueblo de Israel? Ahora, la Biblia aquí resalta que Naamán había sido utilizado por Dios para dar salvación a Siria. Fíjese bien, Dios usa a quien Él quiere. Pero también voy a hacer una aclaración. Esto no significa que a todo el que Dios usa es salvo. Porque hoy en día hay una confusión en el pueblo evangélico. Hoy en día hay muchos cristianos que miden a la gente por los milagros. Los miden a veces por la predicación. Los miden por lo mucho que profetizan. Y eso no necesariamente significa que alguien sea salvo. ¿Oyó lo que dije? Porque en realidad la relación con Dios es personal. Y la relación con Dios que demuestra la salvación es la separación y la renuncia al pecado. Si alguien profetiza y vive en pecado, Dios lo puede usar. Porque Dios lo que honra es su palabra. Pero eso no significa que la persona se salve. Qué duro es esto, pastor. Tal vez usted no está de acuerdo conmigo, es su problema. Eso es lo que me dice la Biblia. Hay gente que usted lo ve hoy en día, que porque alguien habla mucha lengua, pone mano y dice: ese sí que está lleno de Dios. ¿Será verdad? ¿Será verdad? Hay mucha gente que confunde emoción con manifestación. Y usted tiene que distinguir entre lo que es la unción del Espíritu y lo que es la manifestación de las emociones humanas, que se parecen y confunden. Mire qué cosa. La Biblia habla en un caso del profeta Elías. Elías está escondido. Y de momento hay un viento recio. Y dice la Biblia: y Jehová no estaba en él. Y de momento un terremoto. Y Jehová no estaba en él. Y de momento un silbido apacible. Y ahí estaba Jehová. O sea, no confunda usted la tranquilidad del alma. No confunda usted la adoración
en paz, como que Dios no está. Dios hace milagros como Él quiere. Ahora Dios usa a quien Él quiere. De hecho, tengo un caso que nunca lo he predicado porque estoy cocinando ese mensaje, lo estoy cocinando. Y fue una experiencia que vivió Loida, mi hermana. Loida una vez tuvo la experiencia de que ella no estaba de acuerdo con unas exigencias que se le hacían. Y lo voy a decir, porque no quiero que nadie se moleste conmigo, ni que hoy me tilde de que Eliacín es un pastor rajatabla, porque hoy en día, cuando usted habla de esas cosas, lo llaman a rajatabla. Mi hermana Loida, desde que estaba jovencita, el pelo empezó a ponérsele blanco, y no le gusta el pelo blanco. Entonces ella tenía ese problema en ella misma. ¿Por qué el pelo se me pone blanco? Y un día se levantó con la intención de pintarse el pelo. No me juzgue. Y ella se fue a una farmacia y se paró a comprar un tinte para pintarse el pelo. Cuando ella va a comprar el tinte, aparece una inconversa y se le para atrás y le dice: Loida, qué pelo lindo Dios te dio. Dios te libre que te lo pintes. Cuando ella oye eso, Loida se atribuló y dijo: Dios mío, pero si yo toda la vida he vivido sin hacer nada que yo considere fuera de orden, y hoy que me quiero pintar el pelo, viene esta mujer impía a decirme a mí que no me lo pinte. Entonces Loida lo que entendió fue que el Señor la estaba redarguyendo a que no lo hiciera. Pero ella no estaba contenta, porque mire, escuche bien, muchas veces nosotros como cristianos, cuando Dios nos reprende, nos dice algo, no nos gusta. No nos gusta. Nosotros obedecemos bajo protesta. ¿Cuántos obedecen aquí bajo protesta? Hay gente que obedece bajo protesta y dice: yo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer bajo protesta. Como una vez que yo fui a casar a una pareja y la mamá de la novia, cuando fue a que firmar los papeles, me dijo: pastor, usted me disculpa, yo voy a firmar este documento, pero lo voy a hacer bajo protesta, porque yo ese hombre no lo quiero. No lo quería, pero ya tenía que firmar porque la muchacha iba a parir. No le costaba de otra. Bueno, el asunto es que mi hermana llegó a la casa molesta. Prende la televisión y ve a una persona predicando, y la persona, la forma en que estaba vestida, una pastora, no era de acuerdo a nuestra fe, a nuestras creencias, a nuestro, ¿verdad?, vamos a decir, dogma o nuestra doctrina. El asunto es que, como usted lo quiere entender, porque hoy en día mucha gente confunde dogma con doctrina, y todo el tiempo ahora lo que antes era doctrina ahora es dogma para mucha gente, ¿ves? Entonces Loida dijo ella: Señor, ¿te das cuenta? Mira, tu palabra dice que tú no haces excepción de personas, y mira esa señora cómo está ahí, mira cómo está vestida, mira cómo está esto, y mira cómo tú la usas. Entonces yo, que toda la vida te he servido, no me dejaste ni pintarme el pelo hoy. ¿Oyó eso? Y Loida oyó la voz del Señor. Escuche esto, que le dijo: yo tengo hijos y tengo siervos. A los siervos los uso, pero solamente heredarán los hijos. Grábese esto. A los siervos los uso, pero solamente heredarán conmigo los hijos. Así es que, hermanos, ahora yo tengo que distinguir, y tú tienes que distinguir: ¿soy siervo o soy hijo? Eso lo decides tú. En la obediencia a la palabra. Las exigencias del padre hacia el hijo no son las mismas exigencias del amo al siervo. El hijo tiene que representar al padre. El siervo simplemente obedece las órdenes del amo. Esto es grande, esto es profundo. Por lo tanto, Dios usó a Naamán siendo un hombre que era de una nación enemiga de su pueblo. Pero eso no significaba de que Naamán fuera hijo de Dios. Como Dios hoy en día puede usar a mucha gente que usted ve por ahí que tienen hasta doble vida. Usted ha visto a gente que son adúlteros y están predicando la palabra del Señor en adulterio. Y usted dice: Dios mío, como Dios lo usa. Cállese la boca, deje que Dios lo use. La Biblia lo que me dice a mí es que el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el pez
en el mar recoge todo tipo de peces, pero una vez en la orilla se sacan los peces buenos y los malos se desechan. Deje que la cizaña y el trigo crezcan juntos. No se fije en cómo se viste aquella hermana o cómo se viste aquel hermano, o si vive así o vive asado. Déjelo tranquilo, porque al fin del tiempo los hijos heredarán y los siervos simplemente recibirán el salario de su servicio. Esto es profundo, ¿verdad que sí? Así que nadie piense hoy que porque Dios usó a Naamán, que no era de su pueblo, porque veamos hoy en día mucha gente por ahí poniendo manos y haciendo lo que hacen, Dios está con ellos. Yo decía ayer, comenzando con un hermano, que hoy en día hay una mentalidad errónea dentro de gran parte del pueblo evangélico. Y es que hoy en día ya a mí, yo, Eliacim Torres, ya yo no sé a quién invitar. Yo soy bastante escéptico y hoy en día me da temor invitar predicadores a esta iglesia, aún pastores. Porque hay gente que usted la invitó el año pasado y le predicaban el evangelio que yo predico. Y este año le invitan y ya cambiaron. Ya hoy en día son diferentes. Ahora le vienen a usted hablando de un montón de boberías que no están ni en la Biblia, porque son conceptos nuevos y modernos que están lejos de la verdad. ¿Dios los ha desechado? No. Él los usa todavía, porque todavía están predicando la palabra. Y Dios está comprometido no con el hombre, sino con la palabra. Y Dios va a honrar su palabra. Dios honra su palabra. Pero no juzgue por las apariencias, porque hay muchos lobos vestidos de ovejas. Cientos de lobos vestidos de ovejas que están simplemente, ¿para qué? Para trasquilar las ovejas del rebaño de Dios. Ya ustedes saben cuántos casos han habido en Puerto Rico de personas que fueron famosas en aquellos años 80, ¿se acuerdan? Que hasta hubo un periodista que murió hace poco, Efrén Arroyo, que hizo un reportaje que duró meses sobre mercaderes del templo. Que yo lamento que perdí aquel reportaje porque fue muy interesante, que salió en los periódicos. Yo lo tenía guardado en mi casa, pero con el huracán yo lo perdí todo eso. Y aquello era una joya para mí. Porque allí él descubrió montones de cosas, muchas ciertas, otras no. Pero montones de gente se le quitó la máscara. Gente que negociaban con el evangelio, que venían a las iglesias diciendo Dios me dijo, y no era Dios el que le decía. Y hay que tener mucho cuidado con esto que Dios me dijo, porque no todo el que habla en nombre de Dios, Dios lo está usando. Hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces, lo que quiero aclarar al pueblo de Dios que me escuchen esta mañana es: usted no se deje impresionar porque Dios esté usando a una persona y la vida o la conducta de esa persona no está de acuerdo a las demandas divinas. Déjeselo a Dios. Yo predico un mensaje hace muchos años acerca de la multiplicación de los panes y los peces. Los 12 apóstoles tenían una canasta. Los 12 apóstoles repartieron peces y panes a la multitud. En la canasta de Pedro se multiplicaron los peces. En la canasta de Juan se multiplicaron los panes. Pero también en la de Judas. Y la Biblia me dice a mí que Judas era ladrón, porque sustraía de la bolsa. Pero aún siendo ladrón, hubo milagros en su canasta. Y también se multiplicaron los panes y los peces allí en la canasta de Judas. Sin embargo, al final, Judas se ahorcó, porque recibió el salario de su concepto y de su vida delante de Dios. O sea, yo creo que usted medite en esta mañana que el evangelio es más de lo que la gente piensa. Por eso es que el evangelio no es una religión. Porque la religión simplemente es un medio que el hombre ha inventado para tratar de llegar a Dios. Pero el evangelio viene de arriba, porque son buenas nuevas de salvación para todo aquel que cree. Así que la religión se forma abajo, pero el evangelio se forma arriba. La religión quiere subir de abajo para arriba, y el evangelio bajó de arriba para buscarlos de abajo. Por eso hoy en día pertenecemos al evangelio. Así que, mis queridos hermanos, Naamán tenía esas tres características que lo distinguían. Había sido un instrumento en las manos del Señor. Pero ahora cambia la acción. Porque al final de ese versículo dice: pero
leproso. ¿Sabe que el pero significa en nuestro idioma y en todos los idiomas un cambio de acción o un cambio de dirección? Por ejemplo, yo iba a ir al culto hoy, pero no fui porque me dio dolor de cabeza. Cambió la acción. Yo te iba a dar a ti una ofrenda hoy, pero se me perdieron los chavos. O sea, todo el pero siempre es cambio de acción. Fíjense qué positivo el versículo de principio hasta la última frase. 3 cualidades hermosas: posición ante el rey, valeroso, usado por Dios, y de momento el pero cambió la acción porque dice, pero leproso. Ahora yo quiero hablar un poquito de la lepra antigua. Hice unas anotaciones porque a mí a ver, como se le olvidan las cosas a uno, hay detalles bien importantes. Mire, la lepra era una enfermedad muy repudiable. Yo no sé si alguno de ustedes ha visto un leproso. Yo en mi vida he visto un solo leproso. Lo vi en Haití, con el año 77 por allá, una leprosa. Ver a un leproso no es fácil, porque usted ve a un leproso y es ver un monstruo. Es una persona totalmente desfigurada. Por esta razón que le voy a explicar. La lepra iniciaba con unas pequeñas manchas rojas primero. Aparecían unas manchitas rojas primero sobre la piel. Y luego esas manchas empezaban a crecer y comenzaban a ponerse blancas. Primero rojas, como si fuera un poquito de inflamación, y después siguen creciendo y se ponen blancas. Después que son blancas, fíjense bien, comienza a tener una especie como brillosa, como si la piel empieza a brillar y empieza a echar escamas, como unas escamas. Ya van 3 pasos, ¿verdad? Primero roja, después blanca y después escamosa. Después que echa la escama, fíjense bien que esas manchas empiezan a propagarse por todo el cuerpo. Puede ser que le salga aquí, o puede ser que le salga aquí. En algún lado, una sola sale. Pero después que ya ella empieza a cambiar de color, que ya es escamosa, comienza a propagarse por el cuello, o sea, por el cuerpo. Mira qué cosa terrible. Dice que el cabello comienza a caerse de la cabeza. La persona empieza a perder el cabello. Después se le va cayendo todos los vellos de las cejas. La persona se va quedando sin cejas y todos los cabellos de su cuerpo van desapareciendo. Conforme a cómo va aumentando la enfermedad, las uñas de las manos y las uñas de los pies empiezan a ponerse flojas y empiezan a caerse. Se van poniendo flojas y se van cayendo. Yo no sé cuánto se han martillado aquí un dedo. No hay cosa que duela más que una uña magullada o martillada. Pregúntale a Candy, que tiene un dedito negro bendito que se pilló con la puerta del carro los otros días. Pregúnteme a mí, que me cayó un palo aquí y mudé una uña. Y hay 2 o 3 aquí. Mire, y el día que usted se da un golpe en una uña, esa noche usted no duerme. Porque es que la noche entera eso pega, la tira, que uno siente que le llega al alma, al corazón el dolor. ¿Cuánto han experimentado eso? Pues mira, al leproso se le caían las uñas. Cuando se le cae la uña, que es lo que protege la punta del dedo, ese dedo comienza a quedar en carne viva. Yo le estoy tratando de descifrar lo que era la lepra para que usted vea que decir leproso es fácil. Pero entender el proceso de un leproso era una cosa terrible. Uñas que ya no están, esos dedos y esos de los pies y de las manos en la carne viva. Y luego de eso, dice que empezaban a podrirse. Esos pedazos donde se cayó la uña, esas puntas de los dedos empezaban a podrirse. Y a podrirse los dedos de los pies hasta que se iban cayendo. ¿Sabe lo que es eso?
un pedazo de su carne cayéndose. Se iban cayendo. Y luego, las uniones, las coyunturas de las manos y de los pies comienzan a romperse pedazo a pedazo. Por eso, no sé cuántos recuerdan al hermano Rogelio Parrilla, que fue un leproso aquí en Puerto Rico, que Dios lo utilizó al pastor Juan, ¿cómo se llamaba él? Jesús Pérez Torres, que posó las manos sobre él y oró por él cuando era leproso aquí en Puerto Rico y Dios lo sanó. Y yo recuerdo que yo era niño cuando el hermano Rogelio iba a predicar a las iglesias y él no tenía dedos, tenía la manito nada más y las puntitas eran así. Y cuando usted veía que él predicaba y todo, le enseñaba lo que había quedado de sus manos. Y yo siempre recuerdo que en casa estaba un disco de aquellos long play, ¿se acuerdan? Que se oía el número 31 antes, ¿se acuerdan? Aquellos discos grandes. ¿Cuántos son de aquella época? No lo niegue. Mire, y yo recuerdo que el testimonio de él estaba escrito allí y él decía que una de las experiencias más terribles para él en su lepra era cuando él veía que las hormigas iban cargando pedazos de su cuerpo. O sea, que él lo tenían sentado en una silla o acostado en una cama y cuando se le caía un pedazo de dedo, el hormiguero venía y él veía las hormigas cargando los pedazos de su carne y llevándosela. Oiga, qué agonía, hermano, para un leproso. Eso lo vivió Rogelio Parrilla. Pero mi Cristo sana todavía. El Dios del tiempo de Eliseo todavía vive en el siglo XXI. Y el Dios que sanó a Rogelio Parrilla puede sanar cualquier enfermedad, no importa cuál sea su nombre. No he terminado. Dice que luego las encías comienzan a encogerse, van encogiéndose de tal forma que ya no pueden sostener los dientes y al leproso se le caen todos los dientes. La lepra sigue carcomiendo el rostro y llega el momento en que se le cae la nariz y sigue caminando hasta que llega el momento que se le caen las orejas y llega el momento en que los ojos comienzan a podrirse y entonces el leproso muere. ¿Oyó esto? Eso es literalmente lo que hacía la lepra en las personas en esa lepra antigua. Por eso fue que Israel tomó la determinación de que a todos los leprosos los echaban al exilio. Los sacaban de la ciudad. ¿Por qué? Porque tenían el temor de que la enfermedad se siguiera propagando y acabara con la humanidad. Esto tiene un significado bien profundo en lo espiritual. Por eso es que el pecado es representado a través de la lepra. Por eso es que el pecado es comparado con la lepra. Porque el pecado posiblemente no te mata de sopetón, como decimos los puertorriqueños, pero comienza poquito a poco a hacerte daño. No hay pecadito ni pecadote, porque el pecado, por pequeño que sea, recuerda, se verá rojito hoy, pero mañana será blanco. Y pasado escamoso, y pasado llaga. Y cuando viene a ver, el pecado va carcomiendo el alma hasta que la mata, hasta que la destruye. De la misma forma que la lepra termina con el cuerpo, así el pecado termina con el alma. Gloria a Dios por Cristo, que por su grande misericordia nos ha sanado de la lepra. Y todo el que está sanado de lepra aquí, levante la mano. Yo fui sano de la lepra del pecado el día que confesé a Jesús, y desde ese día en adelante ya mi cuerpo es habitado por la presencia del Espíritu Santo, y como soy templo del Espíritu Santo, todo lo que yo tengo está conservado y preservado para un día estar en la presencia del Señor, glorificado y transformado en un cuerpo inmortal. ¡Oh, gloria al Señor! La palabra del Señor es maravillosa. Si es que este primer personaje que le describo es el primero que entra en escena en este drama tan real de la vida que vivió en el tiempo, que se vivió en el tiempo de Eliseo. Ahora, Naamán está leproso
Por lo tanto, en este momento tiene problemas. El rey tiene problemas y la nación tiene problemas. Porque cuando la lepra toca a una persona importante, todos los de su alrededor se ven afectados. ¿De qué le valía a Naamán en este momento ser valeroso? Cuando ahora la lepra le va a impedir que él vuelva a las batallas de Siria. ¿De qué le vale que haya sido puesto en alta estima ante el rey? Porque cuando la lepra siguiera caminando en su cuerpo, tenía que ser echado al exilio, no importando las glorias que había tenido antes. Vaya ahora el espiritual, hermano. Tú y yo, al igual que Naamán, ante la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores, somos de gran estima. Porque Dios nos salvó por su misericordia y somos instrumentos para guerrear las batallas de Jehová aquí en la tierra. ¿Sabe por qué tus hijos todavía el diablo no se los ha llevado? Porque tú eres un guerrero y una guerrera de Dios que todavía te mantienes en la fila, orando por tu familia para que el diablo no los acabe. ¿Sabes por qué todavía Puerto Rico está de pie? Porque todavía hay una iglesia valerosa que es de alta estima ante los ojos de Jehová, el Dios de Israel, y que todavía Dios escucha la plegaria de este pueblo y no hemos sido todavía entregados a nuestros enemigos. Oiga, pero como yo decía hace poco hablando de la sal de la tierra, si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? Si los que son de alta estima, si los hombres valerosos, si los ministros de Dios, si los instrumentos en las manos de Dios, si los misioneros, pastores, evangelistas que llevan la palabra, se descuidan y son afectados por la lepra del pecado, la gloria de esa iglesia se pierde. La reputación de esa familia se va al suelo. Los hijos y la familia quedan ahora expensas de que el enemigo se meta a su casa porque ha caído un guerrero de Dios. Oiga, hermanos, hay que tener misericordia por aquel que el pecado lo toca. Porque el pecado, como la lepra, él comienza poquito a poco, pero a la larga te consume, acaba contigo. Así es que vamos ahora a entrar al segundo personaje de este mensaje. La Biblia me dice que en la casa de Naamán había una muchacha, que la Biblia la presenta como una muchacha, que era de Israel y que había sido llevada cautiva por las bandas enemigas de Israel. Se habían traído esa muchacha y ahora era sierva, estaba cautiva y trabajaba en la casa de Naamán, era sirvienta de la mujer de Naamán. Entonces fíjese bien, esta muchachita era pobre, sin renombre, sin fama, ni nombre le da la Biblia. Pues fíjese bien, era tan insignificante que la Biblia ni la menciona por nombre. Dice una muchacha cautiva de Israel. Pero fíjese cómo Dios usa a quien tiene que usar y pone en alto a quien tiene que poner en alto. Por eso yo te digo en esta mañana, no permitas que nada ni nadie te subestime. Aunque tú no tengas fama, aunque tú no pertenezcas a la familia Gratacós, aunque tú no seas de los Fonalleda, aunque tú no seas de los Roig, aunque tú no seas de ninguna de esas familias poderosas en Puerto Rico, si tú eres siervo de Jehová, tú eres un instrumento de las manos de Dios. Tranquilo, la fama de los hombres perece, pero la fama de Dios es eterna. Entonces, esta muchachita que está en la casa de la mujer de Naamán, se convirtió, ¿saben qué? En una misionera involuntaria. Involuntaria. Porque ella no había venido a Siria como misionera. ¿Cómo vino? Como esclava. Ella vino como esclava. Pero ahora, cuando ve la situación de lo que está pasando su jefe, ella viene y habla, viendo la tragedia de su cautividad. Esto no impidió que ella tuviera misericordia de su enemigo. Aquí hay otra lección para ti y para mí. Naamán no era su amigo. Naamán era su dueño, porque ella era sierva. Entonces, hoy en día, si alguien te tiene a ti dominado, subyugado y se enferma, a lo mejor tú dices que se muera pronto. Ojalá y el cáncer lo acabe.
Hmm. Hmm. Dios libre que usted piense así. Aunque el que esté a su lado lo haya humillado, le haya hecho daño, nunca le desee mal a nadie. Porque la Biblia dice que no paguemos mal por mal, sino paguemos bien, aún con el mal que nos han hecho. Esta muchacha tenía un tesoro, porque esta muchacha había venido de Israel con el conocimiento del Dios verdadero. Y aquí me voy a parar. ¿Por qué me voy a parar? Porque voy a hablar ahora con los padres. Yo estoy seguro que aquella muchacha esclava, que aquella muchacha cautiva, había tenido unos padres responsables, que le habían enseñado el temor por el Dios verdadero y único. Y aun cuando es llevada cautiva, el conocimiento, el amor y el temor por su Dios no se quedó cautiva en su tierra, se lo llevó en el corazón. Por eso tú y yo, hermanos, que somos responsables por nuestros hijos, enseñen el temor de Jehová. Hoy en día, los que criamos muchachos, ya yo no crío, gracias a Dios. Pero los que crían muchachos dicen, no, porque yo no quiero que mis hijos sufran lo que yo sufrí. ¿Y qué llamamos sufrimiento? Bueno, que tal vez en la casa no había Nike, que tal vez no había tenis de 200 ni 150 dólares, ¿no? Y que lo que tenía era un zapato Zundial de 50 chavos, que nos duraba el año para la escuela. Y que tal vez en casa, yo nunca en la casa, en mi casa nunca se comió churrasco, yo nunca sabía qué era eso. Cuando yo vine a conocer, es más, yo vine a conocer la pizza cuando yo era un hombre ya. Es verdad. La primera vez que una hermana mía vino a Estados Unidos y fue a un supermercado, me acuerdo, se llama el supermercado Coop de Humacao, que fue la primera vez que yo como niño fui al pueblo. Porque antes los muchachos no íbamos al pueblo, los muchachos nos quedábamos en el campo. Cuando usted iba al pueblo, usted creía que estaba en la ciudad de las maravillas. Yo todavía tengo aquí el olor del pueblo de Humacao cuando fui por primera vez, que me llevaron a un restaurante que había un bizcocho bien chévere y olía a bizcocho y nunca se me olvidó ese olor. La primera vez que fui al pueblo, Isma y yo éramos nenes al mismo tiempo, lo que pasa es que me llevo 2 añitos. Pero mire, y yo recuerdo de eso. Entonces, no aprendíamos, o sea, no tuvimos la oportunidad de comer churrasco, ni carrucho, ni langosta. ¿Quién ha dicho eso? Si eso era para la gente de alta alcurnia, eso lo comían los Rosselló y los Gratacós y esa gente. No. Es verdad. Entonces, ¿qué pasa? Que como vivimos con limitaciones, yo me acuerdo que en casa se comía funche. Aquí en Guaydabo no sabe lo que es funche, ¿ves? Porque aquí le llaman marifinga. Marifinga, que es el maíz molido ese, tan bueno que es, ¿verdad? Que nos criamos con eso. Los de mi tiempo, ¿se acuerdan que daban la prera? ¿Cuántos comieron de la prera? No se ponen orgullosos ahora. No se ponen orgullosos. Pero daban la prera, que le llamábamos aquí el mantengo. Y yo me acuerdo que daban esas bolsas así, de harina de maíz. Y eso hacían por la mañana, una harina de maíz con agua y azúcar y sal. Un caldero completo. Y después cada uno de nosotros nos echaban un plato. Y después le echaban leche de la vaca por encima. Y uno mezclaba la leche con ese funche. O frangollo, como dicen en mi pueblo. Oiga, y nos poníamos como timba. Y no nos morimos. No sabíamos lo que era hamburger. Ni sabíamos lo que era hot dog. Ni sabíamos lo que era pizza. Y estábamos bien alimentados. Porque nos daba hasta el polio y no nos mataba. Nos daba la varicela y no nos mataba. Oiga, porque la resistencia nuestra estaba tremenda. Usted se ríe, ¿verdad? La gente le gusta que uno diga estas cosas porque es que hay que crear conciencia. Entonces, ahora cuando tenemos muchachos, ay no, porque el nene mío tiene que estar a la altura de la sociedad. Entonces quieren hacer como hace, ¿cómo es que se llama? Jennifer López. Que yo una vez vi un reportaje que Jennifer López, no sé si es verdad o no, pero eso vino en una revista, que ella, a los hijos de ella, la ropa la usaba una sola vez. O sea, que compraba una muda de ropa, no importa de cortar, y después que se la ponían una sola vez, la botaban o la echaban al zafacón, porque el hijo de ella no podía usar ropa 2 veces. Eso leí yo en una revista, yo no sé si es verdad o no. Si miento, que pague el mentiroso, no yo. El asunto es que, ¿qué pasa? Ella puede. Tal vez Ricky Martin puede ponerle lo que quiera a los hijos.
Pero tú no eres Ricky Martin. Tú no eres Jennifer López. Pues tú vives como que tú eres, Juan del pueblo. Extiende los pies hasta donde te cubre la sábana. Entonces, porque el hijo de fulano se pone unos nada, yo tengo que poner el mío porque, no, para que no se sienta mal. Usted extienda los pies hasta donde le cubre la sábana. Porque hoy en día la gente hoy en día, perdonen que voy a decir esto tan duro, pero hoy en día muchos de los padres lo que han hecho es criar un montón de parásitos en la casa. No enseñan a los hijos mira hermano, no saben ni lavar una ventana, no saben ni limpiar un zapato, no saben hacer nada porque todo se lo dan de gratis. Entonces lo que estamos creando es muebles, estamos criando marionetas, estamos criando, mis queridos hermanos, un montón de parásitos que nos chupan. A ti era que yo te explicaba yo lo de la alacrán, ¿verdad? Mi mamá siempre decía que habían hijos que eran como la alacrana y yo no sabía lo que era. Entonces mami me explicó y me dijo, mira, la alacrana hembra solamente pare una vez en la vida, porque cuando ella pare 70 o 80 alacrancitos. Y cuando ellos nacen, todos se le quedan pegados por los lados a la alacrana. Todos se le pegan, la muerden y se le pegan todos en línea de arriba abajo. Y donde va ella, va con ellos pegados. Y ellos saben qué hace, chupándose la madre. Hasta que llega el momento en que ya lo que queda es el esqueleto porque se la chupan, todo lo líquido del cuerpo de la madre se lo chupan. Y yo no creía eso hasta que yo lo vi con mis ojos en República Dominicana, que íbamos a construir un templo y cuando estamos haciendo una zanja, ahí yo vi una alacrana y yo le conté 80 alacrancitos. Toditos hermanos pegados en los dos lados hasta que la alacrana se hincha bien hinchada así y después que se seca, se muere. Cuando se mueren, entonces ellos hacen su vida. La sociedad de hoy ha convertido a muchos padres en alacranes, que los hijos los chupan. Hay esposos que las mujeres los chupan. Y hay esposas que los maridos las chupan. Y estoy hablando, no en doble sentido, estoy hablando de gente que utiliza a los demás, que los convierten en esclavos, y que quieren vivir el lujo y que no se conforman con este zapato ni con aquel traje ni con esta comida. Ay, yo no como esto porque yo soy de alta clase. ¿Quién ha dicho eso? Dale gracias a Dios por el pan que tienes frente a ti todos los días. Si no hay caviar, come pana. Gloria a Dios por las panas. ¿A cuánto le gusta? Menos a Candy. Y no es porque no le guste, porque la pobre Candy es alérgica a las panas desde niña. Y cuando Candy come pana, le da vómitos. Y por eso nunca ha podido comer pana. Yo no la juzgo porque cada cual tiene un sistema distinto. Pero hay gente que, no le gusta la pana porque ellos dicen que eso es comida de puerco. O que es comida de pobre. Así dicen, y perdona que yo soy tan franco. Pero no. Tú tienes que aprender en la vida el ejemplo de los padres de esta cautiva. Que esta muchacha cautiva se fue para Siria porque se la llevaron como esclava, pero se llevó en sí la formación que le dieron sus padres. ¿Qué formación daremos nosotros a los hijos nuestros hoy? Porque hoy en día nuestros hijos están sin formación. Y digo nuestro para que nadie diga que yo me estoy excluyendo. Hoy en día la gente no se sienta a enseñarle el temor de Dios a los hijos. Eso es increíble. Cuando tú te vayas, ¿qué herencia le vas a dejar a tus hijos? ¿Una casa lujosa? ¿De qué le vale? Todo eso es materia. ¿Una cuenta bancaria? ¿Para qué? Porque después tú le vas a hacer lo que quiere. Y a veces, miren, nos esforzamos, luchamos, trabajamos. Ay, no, porque yo no quiero que cuando yo me muera mi hijo pase lo que yo pasé, porque papi a mí no me dejó nada. Déjale la mejor herencia, es el temor a Jehová. Déjale la mejor herencia, que es el conocimiento de la palabra. Una vez que tú le metas el conocimiento de Dios en el corazón, Dios le va a abrir puertas y Dios se va a encargar de lo demás, porque la Biblia dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Si tú le enseñas lo que es el reino de Dios primero, Dios le va a dar casa, Dios le va a dar carro, Dios le va a dar todo lo que tiene, para la gloria del Señor, para la gloria de Dios.
Así es que yo le dije a ustedes que yo cuando me metí a escudriñar esta porción bíblica, descubrí tantas cosas que dije, Dios mío, ¿por qué yo no he predicado esto antes? Porque la mayor parte de los predicadores que hablamos es de la sanidad nada más, del milagro que se hizo con Naamán. No, pero aquí hay que ver, hay que meterse del principio, para que veamos paso por paso cada uno de los personajes que forman parte en esta historia. La muchacha insignificante sin nombre, sin dinero, sin fama, sin gloria, cautiva, sin familia, pero tenía la riqueza más grande, tenía el reconocimiento y la admiración del Rey de Reyes y del Señor de Señores. No como el reconocimiento que tenía el rey, el Naamán, que era del rey de Siria, pero esta tenía el reconocimiento del Rey de los cielos. Y esta muchacha, con el temor que tenía, ilustra cómo se muestra la misericordia del Señor, que aún siendo su enemigo, el amo, ella le dice a la esposa, si mi Señor fuera a clamar al profeta que está en Samaria, él lo sanaría. Así es que yo quiero que usted vea algo más aquí. Mire, la fe que esta muchacha tenía era firme, porque ella hace dos declaraciones. Número uno, reconocía que había profeta de Jehová en el pueblo de Israel. Tenía conocimiento del hombre de Dios que se llamaba Eliseo. Sabía que la palabra de aquel hombre no caía por tierra porque era un instrumento de Dios. Número dos, tenía fe al grado que ella mire con la certeza que le dice a su ama. Mire con la certeza que le dice, si rogase mi Señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Ella tenía fe, tenía certeza. Oiga, qué bueno hablar con propiedad, ¿verdad? Qué bueno es poder hablar de ese Dios que tú y yo le servimos. Gloria a Dios. Yo conté un testimonio aquí los otros días y lo voy a repetir porque tiene que ver con el mensaje de la bruja que se me enfrentó a mí allá en Haití. Que yo llegué al barrio de Fondú y aquella señora empezó a hacer los pases que hacen ellos, a invocar los espíritus. Es una cosa terrible. Y me dijo, aquí yo soy la que mando, yo aquí soy la mambó, y aquí no se levanta templo evangélico. Pero yo me contagié con la fe de la muchacha judía. Me contagié con la fe y yo dije, vamos a ver de parte de quién está Dios y quién va a ganar. Ella me retó y yo acepté el reto. Y yo regresé a Puerto Rico victorioso, en confianza. Y cuando llegué a Haití de nuevo, que fuimos a construir el templo, Edgardo, tú fuiste, ¿verdad? A la construcción del templo de Fondú, ¿qué encontramos? La tumba de la bruja se había muerto y el templo de la bruja ya no existía, ni la casa de la bruja. ¿Y sabe qué fuimos nosotros? A levantar la casa de Dios en el terreno donde estaba el templo del diablo. Ese es el Dios que yo le sirvo. Ese es el Dios que tenía aquella joven cautiva. Así es que vea que en este mensaje hay muchas lecciones que nosotros tenemos que aprender. No importa tu condición económica, intelectual, social, porque ella no era de una sociedad alta, ella simplemente era de la clase más baja, esclava, sierva, pero tenía al Dios verdadero. Conocía al Dios que sana, lo reconocía y tenía fe. Ten fe, hermano, porque la Biblia dice que las cosas grandes Dios se las ocultó a los grandes y nos las reveló a nosotros, los pequeñitos, a esos que tenemos fe. Dios está a favor de los humildes, Dios está a favor de los pobres, Dios está a favor de los sencillos, de aquellos que le honran y que le buscan. Gloria sea el nombre de nuestro Salvador. Entonces, hermanos, esta muchacha Dios la usa con poder, y aquí vemos entonces estos beneficios que trae la educación cristiana a nuestra familia. Cuando la educación cristiana está en nuestra familia, verdaderamente vamos a sobrevivir. Se me olvidó poner el reloj. Gloria a Dios. Ya se acabó. Jesús de Nazaret. Pero ¿cómo es posible que el tiempo se va tan rápido? Y tan bueno que estaba esto.
Pero eso es así. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y qué hora es? Bueno, vamos entonces a dejarlo aquí. Vamos a dejarlo en estos dos personajes nada más. Vamos ahorita, en la próxima predicación, entramos con el tercero, que es rey. Vamos luego a hablar del rey de Siria. Esta mañana, en esta breve palabra y este breve mensaje, hay varias lecciones que usted tiene que agarrar. Número 1, la enfermedad no respeta posición social. La enfermedad no respeta condición física. Naamán era un soldado, entrenado para la guerra. Había peleado grandes batallas, así que estaba fuerte, ¿verdad que sí? Pero la lepra llegó. ¿Cuántas veces usted ve gente que está así, mire hermano, llenito? Yo recuerdo un hombre que fue conmigo a Haití, con esto voy a acabar, que era un fisiculturista. Mira, aquel hombre era más alto que yo, aquel hombre era así, fuerte, era cubano. Y de repente lo agarró un cáncer. Y al mes, aquel hombre estaba seco como un esqueleto acabado. La enfermedad no respeta posición social, ni respeta condición económica, ni condición física. Lo importante es tener al Dios que sana todas las enfermedades. Así es que en esta mañana, que Dios te bendiga, que Dios te guarde y medita. ¿Eres tú Naamán o eres tú la joven cautiva? Identifícate con alguno de ellos. Que Dios te bendiga. Dios te guarde. Seguimos la próxima ocasión.